Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Lead na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet e tecnologias. O podcast é um projeto de extensão do grupo de pesquisa Direito, Políticas Públicas e Tecnologia da Faculdade de Direito de Franca, liderado pelo professor Yuri Lanes, com a participação de todos os integrantes na formulação das questões feitas aos nossos convidados. Hoje estamos realizando o nosso terceiro Congresso Internacional na Faculdade de Direito de Franca, patrocinado pelo Magazine Luiza, Cicobi Três Colinas, Verifact, Unimed Franca, MVB Advogados, Connect, SCG Advogados, CNPq e BICT OAB Franca, e contamos com a presença dos nossos ilustres convidados. Doutora Andréa Larcon Penha. Ela é pesquisadora, palestrante e escritora, doutora em estudos jurídicos, ciências políticas e criminologia pela Universidade de Valência, mestre em Direito Econômico pela Universidade del Extremo de Colômbia, em Bogotá, professora e pesquisadora na Universidade Militar Nueva Granada, fez uma atualização na Universidade de Salamanca, na Espanha, sobre responsabilidade civil, se aperfeiçoou na Universidade de Bolonha, na Itália, sobre metodologia de comparação jurídica, modelos de justiça constitucional, supranacional, eleitoral e ambiental. Atualmente é professora na Universidade Militar Nueva Granada, advogada especialista em direito comercial e empresarial. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. A gente está aqui com a nossa aluna Clara Alves Bittar Barbosa, que também é do grupo de pesquisa, de políticas públicas, internet. E a Clara agora também vai fazer a apresentação do professor Davi Rubio. O Dr. Davi Sanches Rubio é pesquisador, palestrante e escritor, licenciado e doutor pela Universidade de Sevilha, especialista em teoria crítica de direitos humanos, professor titular e diretor do Departamento de Filosofia do Direito da Universidade de Sevilha, coordenador e diretor em diversos cursos na Universidade de Pablo Olavide de Sevilha e na Universidade Internacional da Andaluzia, é diretor e membro pesquisador de vários projetos de excelência e professor convidado em diversas universidades da Espanha, Bélgica, Portugal, México, Equador, Colômbia, Costa Rica, Argentina e Brasil. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, um prazer encontrar e compartilhar tempo com vocês. A Clara vai fazer uma pequena contextualização do nosso tema aqui, que é sobre regulamentação de inteligência artificial, e aí a gente vai já dar um encaminhamento para as perguntas. Pode falar, Clara. O jornal The Economist fez uma linha do tempo em uma matéria do seu jornal sobre o cenário atual da inteligência artificial. Então, ele vai desde o início, com a explosão do chat GPT em novembro de 2022, até agosto de 2024, que foi quando ele publicou a matéria. Segundo o jornal, o uso excessivo da inteligência artificial tem os seus benefícios, só que ele também provoca uma reação negativa dos seus usuários em algumas situações, e ele expõe esses riscos que apresenta aos seus usuários, como risco aos direitos humanos e aos direitos intelectuais. Então, tem tamanha desinformação com criação de vídeos fakes, criação de notícias fakes, e ele expõe um caso famoso, que uma ferramenta do aplicativo do Google Fotos identifica uma pessoa preta como um gorila. Então, diante desse cenário, vários países se viram em uma posição de necessidade de regular essas ferramentas, de regular as inteligências artificiais. Então, a União Europeia foi o primeiro país que aprovou a primeira legislação abrangente do mundo, o AI Act, que vários países possuem como inspiração. Atualmente, na América Latina, 8 países regulam a inteligência artificial ou possuem projetos de lei para regulamentar. Em maio desse ano, o governo da Colômbia apresentou para o Congresso o primeiro projeto de lei para regulamentar a inteligência artificial. E de acordo com o ministro e a ministra da Ciência que apresentaram esse projeto para o Congresso, ele tem a finalidade de desenvolver a inteligência artificial no país de uma forma ética, sustentável e centrada nos direitos humanos. Então, doutora, como que a senhora enxerga esse projeto de lei apresentado para o Congresso? A senhora acredita que foi um avanço para o país? Bueno, en Colombia en este momento es preciso
señalar que hay 3 proyectos de ley que se están debatiendo sobre 3 temas íntimamente relacionados. El primero de ellos supone una actualización a la Ley de Protección de Datos, una ley que ya tiene más de una década y necesita una actualización en muchos aspectos, pero sobre todo en lo que tiene que ver con transferencia internacional de datos para ajustarse un poco a la legislación europea y también a la legislación o a las normas, la normativa de los países que hacen parte de la OCDE. El segundo proyecto de ley es un proyecto muy interesante sobre neuroderechos y neurotecnologías, que es un tema absolutamente novedoso en la legislación colombiana y es un proyecto que me interesa mucho porque surge desde la academia, surge principalmente desde los que estudian el derecho y advierten los problemas que la generación de estas tecnologías podría tener en el principio de autonomía y libre desarrollo de personalidad de los individuos. Y en tercer lugar, la ley por la que me preguntan, el proyecto de ley más bien sobre inteligencia artificial. Es decir, son 3 proyectos, los 3 del 2025, los 3 íntimamente relacionados y que tienen la pretensión de ubicar a Colombia en los estándares de protección de los derechos que surgen con ocasión de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Respecto al proyecto de ley de inteligencia artificial de este año, es posible reconocer 6 puntos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con la incorporación de valores como la transparencia, la responsabilidad, la inclusión y la protección de derechos fundamentales que se alinea con lo que indica UNESCO y OCDE. También la calificación o clasificación más bien por niveles de riesgo, las obligaciones para los usuarios y proveedores de IA, la creación de una autoridad nacional de supervisión de inteligencia artificial que en este momento es inexistente, la protección de grupos vulnerables, mujeres, comunidades étnicas y menores frente a lo que hemos identificado como sesgos algorítmicos y finalmente incentivos importantes para la innovación porque prevé el reconocimiento para sandbox regulatorios con la pretensión de fomentar o incentivar la experimentación con inteligencia artificial bajo una vigilancia que en este momento pues no existe. Así que creo que sí tiene unos puntos bastante relevantes, bastante interesantes. Como es un proyecto de ley, no se ha aprobado, todavía tiene la posibilidad de ser mejorado porque falta, por ejemplo, precisión en algunos puntos sobre responsabilidad civil y también responsabilidad penal. Aunque se prevé la creación de un órgano, creo que tiene una debilidad institucional ese órgano que sería creado y también se necesitaría hacer un control sobre el riesgo, una prevención sobre el riesgo de la sobreregulación, porque el problema es que estamos pasando de la ausencia de regulación a una regulación que resultaría abultada y que también tendría consecuencias importantes para estas tecnologías. Tá ótimo, professora. Para a gente colocar o professor Davi na conversa também, vamos ver se a gente consegue saber um pouquinho da lei europeia e aí a gente tenta tecer pontos de contato entre a lei colombiana, a lei europeia. Professor Davi, a União Europeia, né, tem o IA Act, né, deve ser das primeiras leis que tem no mundo inteiro de regulamentação de IA. E aqui, acho que até no Congresso mesmo, a gente já ouviu algumas informações sobre isso. Me chamou muita atenção o fato de que me parece que a lei da União Europeia divide o uso da IA em 4 níveis, né? Uso proibido de IA, um uso de alto risco e, portanto, com muitas restrições, um uso de baixo risco com algumas restrições e um uso liberado. Me pareceu uma divisão bem interessante, até para tratar das regulamentações todas. Então, o que o senhor pode dizer, num primeiro momento, para nós, sobre a legislação europeia de IA? E eu sei que o tema é muito complexo, a gente viu a professora Andréia falar também que é bastante complexo o projeto que tem na Colômbia, mas só para a gente ter um panorama geral, né, sobre a lei europeia, para a gente ter esse ponto de contato.
Como você falou, Europa, a União Europeia tem uma cultura garantista. Pegan el foco desde la prioridad de la persona y los derechos fundamentales. Entonces es muy protectiva en ese sentido y esa división en formas de implementar inteligencia artificial, el grado de riesgo que tiene. España tiene ese mismo espíritu, tiene una ley orgánica de diciembre de 2018 que implementa y proyecta ese espíritu garantista de la Unión Europea. El capítulo 10 o el título 10, a partir del artículo 79, da una relación de los derechos vinculados con la protección de datos y también garantía de derechos digitales, que son muy importantes en esa sensibilidad por proteger los intereses de las personas y que la prioridad de la industria, en la nueva tecnología, en la industria tecnológica, no sean las que imponen sus condiciones. Mas el olhar crítico que yo tengo es el siguiente. Es muy importante tener normas jurídicas protectivas y que garanten los derechos de las personas, mas el problema es que você puede defender una posición, lo que o gente denomina humanismo tecnológico, es decir, cómo combinar las nuevas tecnologías desde el referente de los seres humanos, pero si você no modifica la fuente previa, que es la que produce las violaciones de derechos humanos, esa normativa fica vacía. Es decir, es como si uno expresara que la cultura europea occidental en el contexto del capitalismo provoca aquello que después quiere sancionar y proteger. ¿Entendió? Aparentemente, formalmente o como un resultado en los efectos perversos de la forma de reproducir la nueva tecnología, es bon confrontar. Mas si você no confronta los orígenes y la fuente que viola derechos humanos desde el punto de vista de género, desde el punto de vista racial, desde el punto de vista de la discriminación de los colectivos que tienen más o menos riqueza, dependiendo del contexto. Bienvenido sea una norma protectiva, pero es insuficiente y ya desde el origen quiebra en su forma de hacer efectivo la garantía de aquello que vos defiende si previamente no ataca el problema que se funda en esa cultura basada en la desigualdad, cultura basada en la competitividad, en mercantilizar todas las parcelas de la realidad. La tradición europea muy socialdemócrata después de la Segunda Guerra Mundial. Esa tradición se va perdiendo, es bueno incrementar políticas públicas, tener conciencia de los servicios públicos como un modo de que la ciudadanía tenga mejores condiciones de vida, mas eso en los últimos años se está quebrando poco a poco por esa forma neoliberal de achar que el Estado tiene que ser mínimo, que el Estado solo tiene que intervenir policialmente, punitiva, sancionatoriamente, liberando las opciones que las empresas en todos los sentidos pueden tener a la hora de usar la información de la gente, usar todo lo que los consumidores no ciudadanos aportan no solo a las grandes tecnologías, industria tecnológica, sino a los medios de comunicación que también participan en esa forma de no proteger los datos personales de la gente. Eu falo que moramos en una especie de cultura hipócrita y bipolar. Protestamos cuando fomentamos aquello que provoca nuestra protesta y no confrontamos el origen para que no protestemos. Entonces, un poco yo acho que en Brasil existe la expresión de la pescadilla que se morde la cola. Una forma de reproducir aquello que você depois intenta proteger. O senhor está apontando, então, e aí vamos ver se a doutora Andréia tem a mesma expectativa com o projeto colombiano, que tanto a lei europeia quanto a lei espanhola, às vezes elas tentam atacar pontualmente poucos problemas, tentando proteger alguns direitos fundamentais, mas não vão na raiz do problema mesmo, né?
que é as grandes big techs hoje, né, ganhando muito dinheiro com, né, as redes sociais todas, com a inteligência artificial, com tudo, e que a gente vai estar, vou usar uma outra expressão brasileira agora, né, a gente vai ficar enxugando gelo, enquanto a gente estiver só mexendo pontualmente em algumas questões, mesmo que protegendo, mesmo que garantistas, né, mas que não vão resolver efetivamente o problema. A senhora tem impressão parecida, doutor? Sí, es que de hecho, aunque la pretensión de la norma europea es maravillosa, y lo mismo la pretensión del proyecto de ley en Colombia es maravilloso, claro, tiene un contenido a veces, diría yo, como programático. Nos gusta, nos llama la atención, queremos, nos interesa, sería ideal, pero la pregunta apunta ¿y Declarativo. cómo, efectivamente, cómo logramos o cómo podríamos materializar eso? ¿Por qué? Porque no estamos hablando de personas que pudieran ser fácilmente identificables, es decir, claro, alguien podría decir, no es una persona jurídica, ¿cómo no la va a poder identificar? Sí, pero es una persona jurídica que incluso espacialmente es compleja su localización, lo que hace, por ejemplo, muy difícil el acceso a la administración de justicia para aquel que experimenta una vulneración de su derecho, vamos a suponer, por una noticia falsa, vamos a suponer por la generación de un video con contenido explícito que no es cierto, o incluso que sea cierto, pero que supone una vulneración a algunos de sus datos. Entonces, son documentos, creo yo, de contenido más declarativo, con muy buenas intenciones, pero que desde la perspectiva de la eficacia, no solamente normativa, porque claro, la norma en sí misma es eficaz, ¿no? Desde la eficacia sociojurídica, es decir, desde la revisión de la posibilidad real de producción de resultados en sociedad, se ve muy limitada. Y la segunda también tiene que ver con, queremos sancionar el resultado. Entonces, la existencia ya del sesgo, queremos hablar de la transparencia algorítmica, entonces surgen nuevos derechos. Entonces, el catálogo de derechos, hablamos de una sociedad digital, entonces hablamos de nuevos derechos en una sociedad digital, entonces hablamos de nuevas obligaciones para los estados, y ya no solamente para los estados, porque son derechos que no se ejercen también en el límite de un estado. Entonces, ¿quién es el llamado a hacer efectivo esos derechos? Entonces, ¿en quién recae el mandato? Porque se nos ha enseñado que los derechos fundamentales tienen un titular, pero también tienen un obligado. Entonces, ¿quién sería el obligado? Entonces, un estado que está en absoluta incapacidad de proteger esos derechos. Entonces, creo que sí, la regulación desde el Estado resulta absolutamente insuficiente. Podemos tener proyectos de ley alrededor del mundo, podemos tener leyes alrededor del mundo, pero si no comprendemos o si no entendemos que este no es un tema asociado a los estados, sino que responde a una noción de hecho muy compleja, y es el concepto de Estado se transformó, no se está transformando, se transformó. Hoy no hablamos de, o sea, si revisamos las grandes compañías, son en sí mismas estados, redefinen la forma en la que nos relacionamos, porque buena parte de nuestras relaciones en la cotidianidad no son relaciones físicas presenciales, sino son relaciones mediadas por herramientas de inteligencia artificial y por tecnologías de información y comunicaciones. Entonces, podemos quedarnos en normas con buenas intenciones, pero ¿cuál es el grado de eficacia de esas normas? E o pior é que o enfraquecimento dos Estados nacionais está acompanhado também pelo enfraquecimento dos organismos internacionais, né? Do multilateralismo, etc., né? E aí a gente fica sem ter para quem correr, né? Os Estados nacionais enfraquecidos, organismos internacionais que poderiam ajudar numa regulamentação muito enfraquecidos também, né? E aí sobra para o cidadão. La Organización Mundial de Comercio tiene una capacidad sancionatoria mucho mayor que el derecho nacional de los derechos humanos. Y claro, y también hay que tener presente una cosa, y es, pues el poder político responde a intereses económicos. Entonces, claro, nosotros podemos tener una pretensión por allá desde lo que nos enseñaban en la universidad del concepto de poder político, pero ese poder político responde a intereses precisos que ya no son intereses propios de un Estado, sino de corporaciones con presencia ya mundial,
y con una lógica de mercado que riñe en muchas ocasiones con el discurso de protección de derechos humanos e de derechos fundamentales. Então, a gente pode entender que a inteligência artificial ela trouxe, sim, muitos benefícios, especialmente para a área do direito. Mas ela é como a caixinha de Pandora, que a gente, cada vez que abre, surge um malefício ali e aqui. Então, principalmente na área de vazamento de dados. Aí a gente abre um aplicativo, vazou um dado seu, aí vazou outro, vazou outro. Então, o senhor acredita, professor, que somente com a legislação é possível evitar o vazamento de dados ou deve ser uma medida interna de cada empresa? Conectando, vinculándolo com o que falou Andrea, eu acho que tem muito que vincular con el modo como entendemos los derechos humanos y como el modo que intenta enfrentar las fuentes de violações daquilo que denominamos direitos humanos. Eu falo de brincadeira que a inteligência artificial não é IA, é tontia ou burria, não de burro. Porque no es que sea un demonio, no es ser tecnófobo. Yo acho que tenemos que saber incorporar los avances de la nueva tecnología, adaptándolas a el referente de lo humano y el referente de nuestro sistema de necesidades y capacidades, no el referente del sistema de necesidades y capacidades de las empresas o del mundo del mercado. Entonces, es fundamental y muy importante que exista una normativa de carácter nacional, internacional y que tenga esa sensibilidad por proteger y garantir. El problema es, y yo lo expreso en los términos de que el modo como normalmente entendemos los derechos humanos es de discursos, de inclusiones abstractas, pero sobre un chao de exclusiones concretas y particulares. Entonces, si você só pega el foco en la normativa y en el Estado, es mínimo la capacidad de transformar, confrontar ese chao de estructuras desiguales y asimétricas que se desenvuelven en todos los espacios sociales. El modo como las redes sociales, los big tech, los medios de comunicación influyen en nuestra cotidianidad y el modo como construimos nuestras sociabilidades en el espacio íntimo, doméstico, familiar, en el espacio de la ciudadanía, en el espacio de lo comunal o comunitario, en las redes virtuales, es perverso desde el punto de vista del reconocimiento o no de la dignidad de la gente. Yo acho que predominan las relaciones de jerarquía, de exclusión, de discriminación. El mundo es una cultura de linchamiento continuo en muchas formas de agir. No nos reconocemos como iguales desde el punto de vista sexual, género, desde el punto de vista de raza, desde el punto de vista de clase sociomaterialmente, por la edad de que tenga uno, por la discapacidad o disfuncionalidad psíquica o física que uno tenga, por algún problema en el cuerpo, por nuestra espiritualidad religiosa, por el origen geográfico de la gente. Es decir, si somos conscientes que las fuentes de violaciones son muchas y múltiples y las causas, yo acho que están muy marcadas por esa cultura mercantilista, crematística, de competitividad insolidaria, donde no se precisan ciudadanos sino consumidores y usuarios, nos despolitizamos y nos isolamos unos a otros. Si no confrontamos esas sociabilidades junto con normas que apoyen la posibilidad de otras formas de convivencia de inclusiones concretas y particulares. Você tem que combinar el sistema de protección normativo, jurídico, positivo, estatal e internacional, muy bom los estados constitucionales de derecho, pero sobre un chao, un territorio donde la gente se respete, donde la gente se reconozca uno a otro como sujetos y no dejar a la lógica y a la ética funcionar al mercado que sea la que va marcando cómo entender los derechos, que es una de las disfuncionalidades que hoy en día normalizamos y naturalizamos. Si achamos que cuando falamos en términos de derecho está marcado por los derechos funcionales a la institución del mercado, el Estado puede ser sensible
al reconocer algunos derechos, pero eso va a beneficiar a la lógica del mercado que fomenta la desigualdad, fomenta una sociedad de ganadores-perdedores, fomenta una cultura patriarcal y machista de quién es más fuerte, el quién tiene más capacidad de controlar la voluntad del otro y de la otra, etcétera, etcétera. Entonces, es insuficiente solo pegar el foco en lo estatal y en lo normativo nacional e internacional. Você tem que complementarlo. Bem-vindo seja, não estou falando de que não seja, como falou Andrea, é necessário, mas muito insuficiente. Você tem que intentar atacar o confrontar el problema desde múltiples instancias. Educativamente, la forma de concientizar, formas de entender otros modos de producir o de entender el mercado, que no sea solo el capitalista, otra forma de entender el Estado, un Estado garantista reconocedor de la nacionalidad plurinacional, y también lo que yo acho que es fundamental. Hoy en día la inteligencia artificial isola el espíritu encarnado y corporal de las relaciones sociales. Si no tenemos esa sociabilidad corporal presencial y que tenga como complemento lo virtual, mal vamos. Vamos a una realidad, por resumir, donde el suicidio colectivo va a ser el destino. Pues sí. Sí, además porque si algo nos enseñó la primera mitad del siglo XX fue la importancia de la solidaridad y de la dignidad humana. Y por eso pues surge el Estado social de derecho. Esa es la pretensión. Avanzar de una forma de Estado que había sido funcional durante un tiempo a una nueva forma de Estado. Entonces yo siento que en este momento estamos en una época de transición hacia el reconocimiento de un nuevo modelo de Estado. Un modelo de Estado en el que las relaciones ya no se desarrollan al interior de las fronteras de un país, no dependen de la protección de un Estado en particular, sino que trascienden a espacios no físicos en el que el ejercicio y la protección de los derechos resulta esencial. La pandemia nos mostró algo, y es que el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y la inteligencia artificial es fundamental porque garantizó el derecho a la educación, el acceso a la salud, la libertad de expresión, garantizó muchísimos derechos y generó otros, el derecho al olvido digital, el derecho, hoy hablamos de la transparencia algorítmica, entre otros tantos. Estamos en el tránsito a una nueva forma de Estado y creo que este es el momento de construcción de la base ideológica de ese nuevo modelo de Estado, porque es claro que el Estado social de derecho está en crisis. Eso es clarísimo. En Europa está en crisis, en América Latina está en crisis también. Y eso no implica devolvernos. Es decir, no va a ser un retroceso a la forma de Estado que teníamos previamente, no, es un nuevo modelo de Estado. Entonces, como ciudadanos, ya no solamente ciudadanos de un país, nacionales de un país, sino ciudadanos del mundo, incluso ciudadanos digitales, estamos en un proceso casi que podríamos decir constituyente, no constituyente tradicional, no un proceso constitucional tradicional, sino un proceso bastante atípico, pero que creo que puede tener resultados interesantes, porque las tecnologías de la información y las comunicaciones no van a desaparecer, van a evolucionar. La inteligencia artificial va a seguir evolucionando. De hecho, la sociedad está persiguiendo, si se permite la expresión, a estas nuevas herramientas para tratar de entenderlas, y el derecho hace lo propio. Es decir, ese sistema de regulación intenta hacer lo propio y va un poco más lento, va intentando alcanzarlo. Así que en la nueva creación o en el nuevo modelo de Estado, la protección de esos derechos es esencial para superar esa discriminación, para superar esa segregación, para reforzar los elementos de solidaridad, para reforzar unos lazos que en este momento son fundamentales. Entonces, más que un escenario fatalista que a veces cuando se discuten estos temas pareciera no tener esperanza, ¿no? Creo que este es un momento de construcción de una nueva base de Estado, de un nuevo modelo de Estado. ¿Cuál sería ese Estado? No lo sé.
O sea, es decir, si alguien me preguntara, bueno, entonces, ¿cuál sería el Estado? No podría indicar, no sería porque no es tanto como una fórmula matemática que permita llegar a un resultado. Pero lo que sí es claro es que la principialista resulta fundamental, que la bioética resulta fundamental, que el reconocimiento del otro resulta esencial, resulta fundamental. Así que este es más como un llamado a participar, es decir, a no ser pasivos frente a un proceso en el que de manera inconsciente estamos involucrados. Es un llamado a cómo podemos hacer parte desde nuestros lugares, desde nuestras posiciones, las que sea que tengamos, a ser agentes constructores de ese nuevo modelo de Estado. Vou fazer uma tentativa de sintetizar um pouco as falas dos senhores. Me pareceu que o professor Davi Rubio, o que chama mais atenção para ele da necessidade de regulamentar a IA é talvez da ineficácia de a regulamentação não mexer na base, na grande desigualdade social existente, na estrutura capitalista. Então, me parece que o senhor revela uma certa descrença ou desesperança em ficarmos discutindo a regulamentação da IA, mesmo que para a proteção dos nossos direitos fundamentais, sem atacar, embora necessário, mas sem atacar uma base de extrema desigualdade que a IA vai continuar reproduzindo esta desigualdade, o modelo econômico liderado pelas big techs, etc., vai continuar reproduzindo as desigualdades estruturais que já existem no modo capitalista. E se somando a isso, me parece que a doutora Andrea chama mais atenção para o lado da ineficácia também do modelo de Estado nacional tentando regulamentar as inteligências artificiais, as necessidades de transformação do modelo de Estado nacional, porque se mostram, de alguma maneira, ineficientes contra o poder das grandes big techs, etc. Eu vou tentar, ainda com isso, fazendo essa síntese, trazer outros dois problemas que foram levantados aqui no Congresso também, e acho que muito na palestra de abertura, acho que a senhora estava presente, e até uma questão talvez mais filosófica um pouco. Na nossa palestra de abertura, foi ressaltado um caso em 2023, soube-se que um drone comandado por inteligência artificial teria matado o próprio controlador dele. Para o controlador não abortar a atividade que ele tinha sido programado para executar. O controlador queria abortar e ele acabou matando. Depois isso foi desmentido, né, pelo exército norte-americano, que não foi bem assim, mas admitiram que era possível que tivesse acontecido mesmo. Se levantou que pela primeira vez uma inteligência artificial não viu problemas éticos, né, em tirar a vida de um ser humano, para cumprir uma missão que tinha sido dada a ela. E também foi levantado nessa primeira palestra, e o professor Davi Sanches reproduziu agora aqui, preocupações também no sentido das relações interpessoais, né? E foi levantado que hoje a gente já tem pessoas tratando as inteligências artificiais de uso doméstico como amigos, né? Fazendo desabafo, pedindo conselhos. Como psicólogos. Fazendo terapia, né? E que isso pode acarretar um afastamento ou um prejuízo de relações interpessoais, né? E como que e será que estes aspectos nós conseguiremos regulamentar algo para evitar estes aspectos? Me parece que o de causar a morte seja extremamente necessário fazer, mas esse outro aspecto de como que as pessoas vão utilizar e dos prejuízos para as relações sociais, e aí eu queria saber se o senhor continua com a desesperança, e se a professora também ainda vê os problemas de regulamentação a partir de um Estado nacional para alguns desses problemas.
Voy a intentar responder complementando la fala también de Andrea. Eh, Julio Cortázar falaba que la vida é a esperanza misma, defendiéndose. Entendió? Eu teño siempre esperanza. El problema es ser optimista. Y eu tendré más esperanza y más optimismo cuando ese otro modelo de Estado, que eu concordo hay que mudar, también mude con el modelo de desenvolvimiento que se está espaliando por todo el mundo y no se está cuestionando. La ley española e europea fala también de sustentabilidad, el problema de la naturaleza. Si el modo de producir computadores, el modo de producir celulares y el modo de producir todo lo que está vinculado con la inteligencia artificial tiene una fuente militar o mercantilista, no da. Si existiera otro modo de producir que no sea el mercado y los intereses militares, el logro de intentar modificar la sociedad en la que moramos será mayor, siempre con la complejidad y la incerteza que lo ten. Es decir, eu non acho que exista un único modelo de realidad alternativo, existen múltiples modelos. Y por eso falo de sociedades con mercados, que no sea de mercado, sociedades con estados distintos, plurinacionales, cada contexto va a determinar, no es lo mismo un estado en Colombia, Bolivia, Ecuador, un estado en España o Alemania. Ten una demanda, una reivindicación distinta, pero siempre desde esa lógica de solidaridad y de lo común, que va de un jeito diferente al modo como construimos las sociabilidades desde la producción, la reproducción y la distribución, que aquello que denominamos nuevas tecnologías. Y también vinculado con otras realidades. Si no modificamos ese otro modo de desenvolver, el estado de bienestar fue maravilloso para los estados del norte, pero con el sufrimiento de los estados del sur. La esperanza depende de cómo você olha la taza, si está la taza medio llena o medio vacía, o la copa. Eu soy un privilegiado. Eu no tengo derecho a deprimirme, porque soy un privilegiado. Pero si eu tengo sensibilidad por la gente que sufre injusticia, evidentemente la desesperanza puede ser mía, pero eu no tengo el derecho de deprimirme, porque esa gente es la que tiene esperanza e intenta movilizarse para mudar esa injusticia social que, insisto, viene determinada por una lógica de desenvolvimiento y una forma de entender el mercado que fomenta la desigualdad, y el Estado participa en la mayoría de las ocasiones. Si no revertimos eso, no estoy hablando de socialismo, de comunismo, no. Estoy hablando de caminos diversos y múltiples que confronten ese modo desigual, asimétrico, discriminatorio que está en el origen. Y desde esa otra lógica la esperanza se va a multiplicar. A ver, es que son tantos. Lo interesante de estas conversaciones es que salen muchos tópicos que quieren ser respondidos, es decir, que precisan una respuesta, porque son cuestiones que afectan a las personas en todo el mundo. O sea, la presencia de el Estado, pues es mundial, o sea, hay estados en todo el mundo. De hecho, hay estados que están peleando por ser reconocidos como estados, es decir, no es una cuestión menor. Y las personas también están todos los días luchando a lo largo del mundo por reivindicaciones diversas. Entonces, dependiendo, por supuesto, de cada estado, las reivindicaciones serán diferentes, porque nuestras historias son diferentes, nuestros caminos, los caminos que hemos recorrido han sido diferentes, porque hay estados más viejos, es decir, estados que lograron ser estados de manera anticipada a otros que lo lograron de manera tardía. Entonces son democracias jóvenes, aún incluso en proceso de consolidación, algunas de pronto ni siquiera con posibilidades reales de consolidación, estados fallidos que también advertimos en el mundo. Entonces, el Estado no desaparece, el Estado muta, el Estado cambia, las fronteras no se van a eliminar, lo cual puede ser afortunado o desafortunado. Hoy vemos cómo algunos países cierran sus fronteras y otros países las abren.
vemos hoy cómo desde diferentes estados hay una preocupación por la protección de los derechos, de esos nuevos derechos, y por eso hoy vemos nuevas reconocimientos de derechos, entonces nuevas obligaciones. Pero hay una cuestión que es preocupante: los derechos cuestan. Entonces, cada vez que se reconoce un derecho, surge una nueva obligación que tiene que ser asumida por alguien, ¿cierto? Y si hablamos de un Estado que descansa en el principio de solidaridad, pues el Estado en principio es el llamado a atender ese mandato de optimización que es fundamental. Pero si la dinámica del mercado prevalece, pues por más derechos que tengamos, van a ser promesas baladíes sin realización. En la historia hemos sido testigos, no lo vivimos por supuesto, pero fuimos testigos de siglos de la inexistencia del Estado como lo conocemos hoy y del rechazo a cualquier forma de intervención en la vida privada, como no, porque cada vez que usted interviene o que alguien quiere intervenir es para restringirme, limitarme y en ocasiones fastidiarme. Entonces mejor actúe después, mejor usted sea pequeño para que en lo mínimo pueda, de manera posterior, para corregir, usted pueda intervenir. Pero hoy no podemos hablar de un Estado corrector, de un Estado ex post, que intervenga ex post, ¿no? Necesitamos la presencia constante del Estado. El problema es qué tan grande o qué tan pequeño. A algunos les interesa un Estado mínimo, a otros les interesa un Estado grande. Y quizás para los países, en este caso sí, del sur, la necesidad de atender algunos llamados de reducción del tamaño del Estado para dar prevalencia a los intereses del mercado resulta más fuerte. Y lo vemos, por lo menos en este momento, desde Colombia es una situación evidente. Tenemos una reducción en la calificación internacional que supone unas reducciones o problemas en el acceso al crédito y a fuentes de financiación con un déficit fiscal importante, bueno, que nos obliga a seguir unos lineamientos, porque si no somos excluidos. Y la exclusión, uno podría decir, no importa, no, sí importa, porque la exclusión supone ser un paria. Y en este momento los estados no pueden ser parias. Nos gustaría, pero no podemos. No, la rebeldía puede ser interesante, pero no necesariamente para los estados, o por lo menos no para algunos. Entonces, sí creo que la importancia del Estado es fundamental, pero ese Estado se está resignificando. Entonces, la resignificación implicará, espero yo, un fortalecimiento, pero no solamente de la figura abstracta del Estado, es decir, la abstracción, sino de lo que representa el Estado para los ciudadanos, como la esperanza, ahí sí, de quien concurre en la protección y defensa de sus derechos, de sus intereses, de quien es el llamado, en ocasiones ante la imposibilidad de muchos, a concurrir de manera subsidiaria en esa realización de lo que es fundamental para un desarrollo de una vida digna, que es la misión fundamental. Es decir, tener una vida digna es fundamental para cualquiera, porque de eso depende poder tener un proyecto de vida en unas condiciones que sean agradables para el que la vive. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede hacer la vida más agradable? Claro que sí. Hoy podemos pensar en la posibilidad de que alguien ubicado en una región remota pueda tener acceso a un profesional de la medicina. Eso es importante, en otras condiciones quizás no. Pero, ¿cuál va a ser la lógica que mueve el uso de esas herramientas? ¿La lógica del mercado, que responde a unos intereses particulares, o una lógica diferente que es quizás a la que le apuntamos en este momento? Insisto, y por complementar o por también dialogar, hay que confrontar toda fuente de totalitarismo de Estado, pero también confrontar toda fuente de totalitarismo del mercado. Y hoy en día predomina el totalitarismo del mercado sin denunciar que existen expresores de totalitarismo de Estado. Y la cultura tiene que ser multigarantista, no garantista solo. Cuando hablamos de la importancia de estrategia del Estado, concordo.
mas tiene que ser sobre una sociabilidad y una cotidianidad donde la gente también tenga la posibilidad de garantir derechos humanos en sus espacios cotidianos. Es uno preciso depender del Estado para garantir y reconocer la dignidad de una persona. Si uno tiene fobia, si uno soy machista, si uno soy racista, xenófobo, aporofóbico, etcétera, etcétera, yo voy a difundir y espalhar desde lo cotidiano, sumado y complementado con ese estado sensible que protege la dignidad de la gente y mercados que se mueven en una lógica también no de ganador-perdedor, superior-inferior, vamos a sumar desde distintas fuentes esa manera que concordamos y ese objetivo de un mundo donde caiga todo el mundo y no son unos pocos. Desde mi punto de vista, hoy en día la IA es fundamental, es muy importante, pero se mueve una lógica excluyente, no una lógica de inclusión. Sí, es decir, si luchamos tantos siglos, ni siquiera años, sino siglos, por la igualdad. Y hoy estamos o vivimos en una sociedad promovida por estas herramientas que es profundamente desigual, que nos segrega, que discrimina, Divide. que divide y que es decir, nos pone en situaciones o escenarios antagónicos, no de diálogo. Entonces, esa nueva ciudadanía, o sea, ese nuevo modelo de Estado precisa un nuevo ciudadano. Y es un ciudadano que sí, es cierto, no espera siempre del Estado, sino que también es un agente protector y promotor de derechos, pero no solamente de los propios, porque yo puedo hablar desde una posición, afortunadamente, de privilegio. De privilegio, ¿por qué? Porque tengo salud, tengo educación, tengo vivienda, tengo servicio, tengo condiciones, pero desde mi posición y fundada en el principio, o reconociendo la importancia del principio de solidaridad, que es esencial para la humanidad, ya ni siquiera para el Estado, sino para la humanidad, y es lo que nos ha permitido evolucionar, esa construcción de redes, ese tener empatía por el otro, que no tiene necesariamente la inteligencia artificial, sí. porque no es empática, es decir, yo no puedo, podemos intentar en la programación introducir o incorporar elementos de empatía dentro del código fuente, pero necesitamos nuevos ciudadanos, un nuevo concepto de ciudadano, de un ciudadano no solamente digital, ¿sí? Muchas de nuestras interacciones en escenarios digitales, pero no perdemos esto. Entonces, ese nuevo ciudadano tiene más responsabilidades y obligaciones que las del ciudadano tradicional, porque hoy tiene que ser un promotor, insisto, y protector, defensor de derechos, pero no solamente de los propios, de los derechos de los demás, de los derechos, y no solamente del que está al lado, sino es una noción de ciudadanía también mundial, o sea, el ciudadano del mundo, como hace muchos años un escritor señalaba, el ciudadano del mundo. Hoy necesitamos ciudadanos del mundo conscientes de los problemas y de las dificultades, las ventajas y oportunidades que todos experimentamos, y eso también es lo que ha dado lugar a las grandes transformaciones a lo largo de la historia, la empatía, el reconocimiento del otro y la comprensión de las necesidades, pero también de las oportunidades que estas circunstancias generan. Fraternidad, sororidad. Sí, claro que sí. Então, para finalizar o raciocínio, a gente sabe que não vai existir um mundo mais sem inteligência artificial, porque cada dia surge um novo tipo de inteligência artificial ou uma nova atualização da que já existe. O ChatGPT, por exemplo, já está na versão 4.0. O que não deixa a gente ileso de ser um alvo de um possível vazamento de dado ou de uma possível fraude aí com a inteligência artificial. Então, eu queria perguntar se os senhores acreditam que o uso e a regulamentação das inteligências artificiais tende a melhorar com as leis, ou a expectativa é baixa e o cenário futuro é de caos total? Eu falo, sem problema. Achava que era alternativa. Bueno. La Ley Orgánica España de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales tiene como referente un poco, como falamos anteriormente, el ser humano y la persona de los derechos fundamentales. El problema de la inteligencia artificial y el GPT, por eso falaba que no, mi expresión no es IA, sino tontía o burría, es que esquecemos
que todo lo que ten vínculo con la inteligencia artificial ten vínculo con la producción del ser humano. Es una combinación entre la racionalidad humana y lo que la racionalidad humana digitalizada transforma en nuevos contextos, nuevas realidades que tenemos que retomar y edificar con responsabilidad. El ejemplo que yo pego académico, con la pregunta que vos, para ser más práctico, es, hoy en día, la gente no lee libros. Si vos se pide un trabajo sobre un libro, va al chat GPT y la reseña ya no es feita por un ser humano. Si vos se pierde, quiebra esa dimensión de saber escribir, saber razonar, saber leer libros, etc., y da el salto al chat GPT, ya estamos quebrando la importancia de, irónico, saber multiplicar, sumar, dividir y restar. Si todo lo hace el celular, si todo lo hace la inteligencia artificial, vamos desprendiendo de una responsabilidad que es fundamental para nuestra formación, de esfuerzo, de saber ser responsable y serio en nuestro trabajo, achando que la solución siempre va a proceder de la inteligencia artificial. Si no confrontamos y combinamos ese mundo analógico con el digital, complementándolos y dialogándolos, insisto, yo reclamo muchas veces que soy analógico. Con el complemento digital, el problema es que alguien me diga, no, yo soy digital y no sé lo que es lo analógico y lo corporal. Como perdamos el referente de la corporalidad, la sociabilidad, del cara a cara, de lo presencial, combinado y complementado con la realidad virtual y la inteligencia artificial, estamos sacrificando lo que siempre hemos feito a lo largo de la historia. Yo soy de los que piensa que la inteligencia artificial acentúa los demonios que en el pasado ya existían. El panóptico de venta, el panóptico digital hoy en día, o el tribunal de la Santa Inquisición de la Iglesia antiguamente, hoy en día el tribunal de la Santa Inquisición digital. Tenemos que saber aprender y combinar y dialogar nuestra realidad analógica corporal con lo digital. Si lo sacrificamos todo a la inteligencia artificial, siendo fanático técnicos o técnicos fanáticos, achando que la humanidad va a asumir porque el Homo Excelsior va a sustituir a la especie humana, etcétera, etcétera, es reproducir continuamente el dar siempre boas razones para matar, para que la humanidad asuma en nombre del progreso, la civilización, la ciencia, la democracia, los derechos humanos o la espiritualidad religiosa, evangélica, cristá o la que vos quisiera. Sí, además, el uso de todas las herramientas que generan las tecnologías de la información y las comunicaciones son fundamentales, pero son un complemento. No son, digo yo, son un asistente, pero no pueden reemplazar al hombre. Necesitamos aprender a manejarlas, necesitamos entender cómo funcionan. Y eso implica o supone nuevas habilidades que para nosotros son desconocidas, en las que no fuimos formados y que las nuevas generaciones tienen que formarse en programación, en datos, en habilidades que no, competencias que no. Porque sí es claro que por más que tengamos regulación, si trasladamos la solución de datos, perdón, la solución de problemas sencillos o complejos a la inteligencia artificial, estamos hablando también de una deshumanización de las relaciones personales, una despersonalización, por supuesto, que sí puede generar un escenario de caos y un escenario de conflicto, porque quien programa a todas estas herramientas también tiene su propia visión de lo que es acertado o adecuado o viable o posible, tiene un sesgo. Y ese sesgo condiciona también una visión del mundo, determina una visión del mundo que puede ser, esa sí me parece peligrosa, muy peligrosa, porque implica que se pierde el derecho a autodeterminarse, lo cual es... Si hemos luchado por la igualdad y la libertad a lo largo de los siglos,
y le cedemos a la inteligencia artificial la solución de conflictos, no solamente a decir cuánto es 2 más 2, sino resumir un libro, hacer un trabajo en la universidad, decidir cuál va a ser la mejor solución para un problema de Estado, no sé, 1000 cosas, Escribir pues lo un que libro. está, escribir un libro, que hoy es muy fácil. O sea, salen pésimo, pero es fácil, es decir, sale un resultado. Y si yo no tengo esa capacidad crítica, pues estoy perdiendo libertad por lo que luché o por lo que lucharon siglos mis antepasados y nuestros antepasados, nuestros ancestros, y también, o mejor, eso implica una mayor responsabilidad. Por eso creo que hoy el llamado es a la responsabilidad en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y en consecuencia de todo aquello que generan, entre ellos la inteligencia artificial. Una mayor responsabilidad porque por más regulación que exista, si no hay un uso responsable de ella, pues vamos a tener escenarios que sí pueden ser catastróficos. Un poco para resumir, ¿no? Pego el ejemplo a los estudiantes y a mí mismo, ¿no? El celular cumple la normativa, eu acho. Tem una normativa, un procedimiento para que sea saudável, efectivo y eu pregunto siempre, ¿el ser humano es para el celular o el celular es para el ser humano? Hoy en día dependemos de, o el celular depende de nos. Puede ser computador, puede ser cualquier producto de la industria tecnológica, etcétera, etcétera. ¿Nos subordinamos a ella o esa nueva tecnología se subordina a nos? Yo acho que lamentablemente nos subordinamos a ella. En la mayoría de la gente, en el espacio académico de estudiantes. Un día pregunté a la gente que si ficaba 2 semanas sin consultar el celular y el computador, aprobaban la asignatura, la materia. No aprobaron, no pudieron. No pudieron. Es que, de hecho, ¿cómo nos movemos hoy? Todos usamos o Google Maps, es decir, hemos perdido la capacidad para geolocalizarnos. Porque hoy compramos un producto en lugar de otro, porque alguien conduce nuestras elecciones en el mercado. Porque, es decir, hoy muchas de las decisiones Genera en el día a tendencia. día son generadas no de manera libre, sino a partir de tendencias que alguien crea y nosotros seguimos, lo cual es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque pues cosifica al ser humano. Entonces eso por lo que también luchamos tanto tiempo, que es la dignidad, se pierde porque nos volvemos instrumentos de. Nuestro proyecto de vida se pierde porque ya no existe. Se pierde ese norte, ese referente. Así que no es un escenario fatalista en estricto sentido, No. sino es más de un llamado a la reflexión, a un uso responsable. Interpelar. Sí, claro, y creo que, como decíamos en el panel que tuvimos en el día de ayer, también es un momento positivo para indignarse y responder. Y você falou de Janus, ¿no? Jano. Sí. Como todo, tem su rostro positivo e negativo. Eso. Bom, é um assunto palpitante, um assunto que não se esgota, obviamente, né? E o Congresso inteiro e várias das atividades estão sendo para a gente falar sobre as possibilidades ou não de regulamentação, do uso de IA, né? Mas a gente queria agradecer. Infelizmente, a gente, neste episódio, não temos mais tempo, mas continuamos o resto do Congresso tratando de assuntos parecidos com esse. A gente queria agradecer muito, né? Professor Davi Sanches, já é segunda, terceira vez que a gente está em algum evento juntos. Doutora Andréia também, mais do que pela competência, pelas ideias, mas a simpatia, né? O modo com que atendem bastante respeitosamente o nosso convite para sempre estar aqui. A gente renova o convite para, em outras oportunidades, estarmos juntos novamente. Então, agradecer muito em nome da Faculdade de Direito de Franca, em nome do nosso diretor, Dr. José Saraiva, e em nome do professor Yuri Lanes, também organizador. Muito obrigado. Queria agradecer por todas as ideias que vocês trouxeram, a doutora Andréia,
Dr. Davi. Queria agradecer imensamente. Também é uma oportunidade muito grande estar aqui junto com todos vocês, com o Dr. Fábio também. Muito obrigada. Obrigada. El recíproco, el agradecimiento. Saber dialogar y escuchar las razones del otro. Pues todo el mundo hoy en día quiere hablar y no escucha. É verdade. Sí, y en esos escenarios la desacreditación es más sencilla, porque si no comparto el punto de vista que tiene el otro, entonces es fácil empezar a desacreditarlo y conducirlo a un escenario de Descalifica. ostracismo, Mm. o incluso podríamos decir como una pena de muerte digital, y es la expulsión. Entonces, si no existo en redes, no existo. Eu não Es assisto. complicado. Yo solo en una, É, pero eu más gosto. académica, eso. Eu quase não De existo. resto, Bom, obrigado a todos os ouvintes por nos acompanharem. Esperamos que a discussão tenha sido esclarecedora e inspiradora. Até a próxima, e a gente convida ainda para seguir o podcast nas nossas redes sociais e plataformas de streaming.